Vamos a darle la bienvenida a Lucas Ospina, que es nuestro tercer ponente de esta sesión. Ya viene acá. Lucas Ospina, no puedo decir mucho de él porque creo que a él le gusta estructurar su biografía también de una manera muy específica. Él es hijo de un actor, una fotógrafa y un sobrino de un cineasta que quizá ustedes conocen ya. Lucas Ospina a veces dibuja y a veces escribe. Y también a veces da conferencias que tienden a ser muy chistosas. Bienvenido, Lucas, al coloquio. Entre que le ponen el micrófono y demás, les quiero mencionar que, porque vamos retrasados de tiempos y hay un performance de Naufus Ramírez que se va a presentar, vamos a hacer la presentación de Lucas, vamos a hacer este receso para poder tener la experiencia del performance y nos vamos a ir directamente a la conversación con los artistas participando mañana en la jornada rural. Así es que, Lucas, bienvenido al coloquio y esperamos tu ponencia. Bueno, buenas tardes. Comencemos. Entonces estamos acá. El nombre inicial que le puse a esto se llamaba el debate al objeto de debate. Y después apareció una información, entonces al aparecer le sumé esto, reconstrucción de una ponencia perdida. Empiezo con esta imagen, tal vez por lo latinoamericana. Entonces vemos aquí esta casa y como voy a contar una historia, pues la casa está un poco desordenada. Y el problema cuando uno cuenta una historia es que tal vez uno no solo ordena la casa, sino que ordena el arte. Sí. Entonces trataré de que esto no pase. A manera de introducción, entonces aquí tenemos una de las imágenes, tal vez en la ponencia de Efren pudimos ver como otro ángulo de esta toma. Entonces es la intervención de Juan Hacha, del director del primer coloquio latinoamericano de arte no objetual. Ahí vemos la sala, vemos a Juan Hacha así como con puro gesto de conferencista, vemos a dos señores aquí hablando, vemos personas poniendo mucha atención, vemos unos vacíos aquí en las sillas y ya nos pegamos contra la pared. O sea, no hay mucha gente al parecer. Vemos a Juan Hacha aquí en una declaración diciendo Latinoamérica tiene que llegar alguna vez antes, o sea, es como una competencia de definiciones al parecer, en parte pues porque como latinoamericanos o personas que viven en esta región pues hemos sido muralistas políticos, surrealistas fantasiosos tardíos, modernistas incompletos, validadores del canon modernista, caníbales, tropicalistas, exploradores de los recursos naturales, conceptualistas poéticos, sujetos desgarrados entre lo estético y lo político en los ires y venires de regímenes autocráticos. Y pues en este momento querían que no fuéramos no objetuales. Aquí vemos uno de los documentos de este evento, entonces se habla de temas académicos, qué es el no objetualismo, cuáles son las manifestaciones no objetuales, el no objetualismo en cada país, el no objetualismo es postmodernismo, los conceptualismos, los espacios, el arte del video, el arte de las acciones corporales, el cine y las proyecciones no objetualistas, el no objetualismo y Marcel Duchamp, perspectivas del no objetualismo en América Latina. Y aquí vemos algunos de los ponentes. Aquí vemos una caricatura, entonces por supuesto es difícil esto del nombre de lo no objetual, incluso lo pueden ver estos días en la prensa, este evento no ha sido muy promocionado, yo creo que uno llama a un periodista cultural y le dice que esto es un evento no objetual y queda como loco, ¿sí? Entonces aquí vemos como una de las imágenes, ¿sí? ¿Por qué llamarán a eso arte no objetual? Que no tiene objeto. Y ahí el caricaturista suma un globito, ni objetivo, es decir, un artista critica a otros artistas. Aquí vemos las memorias del primer coloquio, que Efren habló esta mañana de esto, que se editaron, y precisamente por una información que me mandó Efren, me mostró que en este texto se dice que según el programa del coloquio, a Eduardo Serrano le correspondió hablar sobre los no objetualismos en Colombia. No obstante, en el Museo de Arte Moderno de Medellín no hay documentación sobre el particular. Es decir, la ponencia de Eduardo Serrano al parecer fue
no objetual. Y aquí vemos la prensa, ¿sí?, que está hablando de 2 encuentros de críticos, porque se habla pues de que estaban estos eventos encontrados, para algunos estaban enfrentados, para otros compartían artistas, público, y tenemos 2 encuentros críticos que suceden al mismo tiempo, ¿sí? Uno es el coloquio de arte no objetual en el MAM y otro el encuentro de críticos. Y aquí de alguna manera mezclan las personas que participan en ambos, y aquí vemos la foto de Eduardo Serrano, uno de los participantes. En la documentación que tengo en una carpeta acá, en mi computador encontré esto, que es como un memorando de prensa, donde al parecer alguien le envía a alguien, tal vez un periodista la pidió, los temas del ponente de arte no objetual, y al parecer son los temas de la ponencia de Eduardo Serrano. Entonces los temas son arte degenerado, algo que él llama Cocalombia, el C es actitud y el D es medios electrónicos. Entonces el ejercicio que voy a hacer es tratar de reconstruir la ponencia de Eduardo Serrano a partir de estas pistas que él me da. Entonces, el primero, exposición de arte degenerado. Entonces, como se sabe, es una exposición que sucedió en Medellín en 1938. El expresionismo como síntoma de pereza e inhabilidad en el arte es el título de un texto escrito por el político Laureano Gómez y publicado en 1937 en Bogotá en la Revista Colombiana. Ese mismo año en Alemania se inauguraba Arte Degenerado, una muestra que le daba forma de exposición al Entartete Kunst, un término creado por los nazis para clasificar todas las piezas de arte que se apartaban de los lineamientos estéticos del arte alemán y el arte heroico establecido por el Ministerio de Propaganda. Entonces aquí vemos al ministro de Cultura o de Propaganda, para decirlo con el término que sí es, y lo vemos visitando la exposición de arte degenerado, una museografía degenerada con una tipografía degenerada y grandes filas, ¿sí? La exposición itineró por varios sitios de Alemania, fue un éxito, por supuesto, tal vez había un público que iba por moda, que estaba acondicionado, pero tal vez había un público al cual si uno le enseñaba qué era arte, le estaba enseñando muchas cosas, ¿no? Le estaba enseñando muchas cosas y es sobre todo a este público tal vez al que va dirigida la exposición. Los lineamientos propuestos por Laureano Gómez en su texto y por el Partido Nacional Socialista en el catálogo de la exposición Entartete Kunst coinciden en tiempo y en postura ideológica con los del Partido Nacional Socialista, dice Laureano Gómez. Cabe preguntar ahora, la época que nos ha tocado vivir es uno de esos momentos felices de claridad, pleno de dominio y de armonía que señalan las cumbres alcanzadas en la realización estética por la inteligencia del hombre, o por el contrario, bajamos el declive de una pendiente de decadencia hacia un trágico abismo de inhabilidad y de ordinariez, descenso del que no podemos darnos cabal cuenta, perturbados por la algarabía de las 300 ocas de que hablara el poeta. Y que dice el Entartete Kunst, el arte degenerado. Sí. Pretendemos mostrar cómo estos revoltosos esparcieron síntomas de degeneramiento, infectando a gente de bien, gente incauta que, pese a tener talento artístico, no tuvo el buen juicio ni el carácter o sentido común necesarios para resistir unirse a la algarabía de los judíos y los comunistas. Aquí vemos la exposición no de arte degenerado, sino de arte alemán, es decir, de lo objetual alemán. Vemos que parece como una tienda Apple de lo blanca. Vemos que en este lugar sí no hay esa tipografía escandalosa, hay espacio limpio y vemos que la actitud cambia, ya no es de risa, sino que es de solemnidad, de veneración. A finales de 1937 en Medellín, un grupo de empresarios en sincronía con el espíritu progresista del momento decidió contactar al gobierno alemán para replicar la iniciativa en Colombia. Hay que recordar que Laureano Gómez fue embajador de Colombia en Alemania en los meses anteriores. A comienzos de 1938, en las oficinas de Talleres Robledo, se organizó una exposición de arte degenerado. De esta muestra solo se conservan 3 fotos, 2 corresponden a la exposición y otra a la cena de gala que tuvo lugar luego de la inauguración. Entonces aquí vemos la foto, la gente agolpándose para entrar a la exposición de arte degenerado, aquí en Talleres Robledo, aquí enfrente. Esta es una imagen no de este lugar, sino de la inauguración en Alemania, que traía siempre un discurso. En ese discurso se hacían este tipo de yuxtaposiciones, es decir, se comparaba este arte degenerado y por correspondencia se asociaba también con personas degeneradas.
Es decir, cuando uno define la estética, define muchas cosas. Y esto también traía un catálogo. El catálogo también se imprimió en español. Aquí vemos, por ejemplo, mantenía la misma diagramación del catálogo original y frases. ¿Y qué crean ustedes, seres lisiados, deformes y cretinos, mujeres que solo pueden despertar repulsión, hombres más cercanos a bestias que a seres humanos, niños que si viviesen en tal estado caerían bajo la maldición de Dios? Y esto es lo que estos crueles chapuceros se atreven a ofrecer como arte de nuestro tiempo. Esto es como la expresión de todo lo que moldea e imprime su sello en nuestro tiempo presente. Este es el discurso de Adolfo Hitler en la inauguración de la Casa del Arte Alemán. Y en la versión en español se permitieron meter esta obra dentro de esta página a la que llaman La Ramera como ideal moral, para criticar a estos artistas que retratan a este tipo de mujeres. Y aquí vemos a quién corresponde esta obra, que es Adolescencia, de Débora Arango. Y aquí la vemos a ella ya posando con esa obra. La obra luego fue reproducida en este catálogo. Este catálogo lo hizo Pedro Manrique Figueroa, que es el precursor del collage en Colombia. Y él decidió hacer una traducción y reedición de la guía de la exposición de arte degenerado. ¿Y por qué la hizo? La hizo en reacción a que fue rechazado de un Salón Nacional de Artistas. Entonces a él le parecía que el Estado no podía definir lo que era arte, eso le parecía una posición autoritaria. En su época le acompañó un joven llamado José Obdulio Gaviria, que lo ayudó con la traducción de los textos del alemán al español, y John Castillo, que era un joven artista. Esto se reimprimió después para un Salón Nacional, y todas estas empresas colaboraron con esa reimpresión del catálogo de arte degenerado, que circuló como material pedagógico del salón. Se imprimieron 5.000 ejemplares. Si quieren saber más de esto, hay una entrada en la silla vacía que se llama Historia del arte nazi en Colombia, que de alguna manera ha sido reproducida por la revista Sigfrido, que circula acá en Medellín. Este es el ejemplar de marzo de 2016, esta es la portada de la revista Sigfrido. Y ahí hablan retrospección del arte en Colombia, en un artículo en la revista Sigfrido. Y dice así: estamos con quienes muestran el arte figurativo, realista, aquellos que muestran a la sociedad la vitalidad de la comunidad plasmada con sus manos en su gran labor diaria del campo a la ciudad, prefiriendo más el campo para poder disfrutar con mayor profundidad de la mirada y poder ver el inmenso cielo, la montaña, el colibrí cerca, verlo y pintarlo como es. Los campesinos en su gran, inmensa labor y noble labor. Es decir, esta gente está en lo del arte rural. Y critican este lugar donde estamos, dice. Tanto el Mambo como el MAM son instituciones fortalecidas por el sistema para promover el arte degenerado o el arte moderno del sistema, una forma de desubicar más a nuestras comunidades de igual forma, insisto, como el famoso Museo de Botero. Y aquí de alguna manera reproduce las fotos de la exposición de arte degenerado de la que hemos hablado, y dice asimismo: Laureano Gómez con un grupo de empresarios luchaban por mostrar a la comunidad que el arte degenerado no tenía ningún valor, y en el Medellín de 1937 a 1939 se hizo una exposición con este fin. Y aquí reproducen estas imágenes. Y para terminar dicen algo así: y luchando contra lo feo que es el arte moderno, el nacionalismo criollo se anteponía a la fundación del Mambo o el MAM, fundados y creados por el buen gustismo de todos esos vendepatria que pertenecen a la plutocracia mundial en nuestro país y que con sus homólogos solo quieren lo deformado llamado arte moderno, ese arte moderno que tiene que ver tanto con el pensamiento tiránico de la democracia mundial. Entonces, la revista tiene una sección que no entiendo bien, se llama Estamos locos Lucas, noticias desde la locura antinazi. Y este es otro, la pueden conseguir acá en Medellín, es más, la imprimen acá en Medellín, la revista Sigfrido. ¿Qué pasaba con esta gente? Esta gente no solamente usaba el concepto de arte degenerado, sino que también lo vendía. Es decir, puede que estos no fueran objetos de arte o fueran objetos no objetuales de arte, sin embargo sí servían para hacer subastas. Por supuesto, hay historias relacionadas con este país, no tanto la de Odebrecht, que se llama aquí abajo, sino otro tipo de transacciones, y esta es una que
creo que no se ha investigado mucho, y es la relación del librero Karl Buchholz, que tuvo una galería de arte en Bogotá, una librería que patrocinó una revista maravillosa, que es la revista Eco, pero al que algunos documentos lo vinculan con esa compraventa de arte degenerado. Por supuesto, las relaciones de comercio y arte están por todos lados. Aquí Robert Hughes, en un texto que se llama Arte y Dinero, él habla de una pintura de Rothko que se vende por $1.600.000, que sin embargo se había dañado, y a esa pintura se le había dañado casi 1,5 metros de la pintura original. Sin embargo la habían restaurado, pero al parecer a nadie le importó. Es decir, este objeto a nivel de mercado lo que importaba era que era un Rothko. Es decir, estas estrategias de arte no objetual ya son predichas antes por el mismo mercado, no se trata solamente de una vanguardia estética. Es decir, más o menos tal vez lo que está queriendo decir Eduardo Serrano aquí en su ponencia al relacionar arte generado es una relación entre arte e ideología que se equipara a propaganda, arte más lucro igual negocio, y cómo el objeto de arte pasa a ser un objeto de debate o un objeto de ideología, y cómo ese arte objetual pasa a ser un arte no objetual bajo estos parámetros. Ahora, Cocalombia, que es el segundo punto que pone Serrano en su ponencia, perdida y por fortuna reencontrada aquí en este memorando. Entonces, uno de los artistas invitados pues es Antonio Caro, y pues ahí podría estar esa relación. Seguro Eduardo Serrano habló de esta obra de 1967, donde ahí está, no dice Cocalombia, pero sí dice Colombia, pues con la letra de Coca-Cola. Sin embargo, no están solo esas relaciones. Ya se ha hablado, por ejemplo, de este helicóptero que aterriza en la plaza como parte de una obra y recoge y se lleva a 4 críticos de arte. Y pues también sabemos muchas historias de helicópteros, ¿no? De helicópteros que aterrizan en Tranquilandia y después aparecen en otro sitio, de helicópteros que vuelan, de préstamos de helicópteros, de el narcotráfico a otro tipo de personas, de directores de la Aerocivil que permitían el vuelo de esos helicópteros. Entonces esa sería una buena narración también para este simposio de arte no objetual, es la relación entre el narcotráfico incipiente en esta época y la financiación de eventos como este arte no objetual o la Bienal o otro tipo de galerías. Narraciones importantes. Narraciones también como la que ha hecho el mismo Efrén Giraldo en un texto que fue publicado en esta publicación del Premio Nacional de Crítica en la versión del 2013. Y él habla de un texto que se llama A de Alzate y habla de autenticidad nominal en una apropiación anacrónica del arte colombiano. La parte que nos interesa es una historia que cuenta Efrén Giraldo ahí, que dice: la historia base es simple, y habla de Pedro Manrique Figueroa. Dice: según pesquisas, habría estado en Medellín en 3 ocasiones, en los años 70, en el año 71 y en 1981, año que coincide con su desaparición cuando se dona a sí mismo como obra al Museo Nacional. Un paréntesis ahí, el Museo Nacional no lo acepta como obra. Él quería donarse para que lo mantuviera el museo, porque los museos mantienen a las obras, pero no logra pasar del celador. Sí. Pero, ¿qué dice? En la primera ocasión habría conocido a don Pascual Alzate, de quien habría aprendido algunas técnicas cerámicas. En la segunda habría estado en el Festival Juvenil de Rock en Ancón, municipio de Caldas, donde el investigador en historia de las músicas juveniles, Camilo Suárez, se lo habría topado. Por último, luego de haber sido ignorado por los organizadores del coloquio, habría concedido la idea de exportar cabezas de dignatarios y políticos fascistas y nazis, Franco, Hitler, Mussolini y Gilberto Alzate Avendaño, a los Estados Unidos. Los bustos en cerámica contendrían marihuana y cocaína, pero sus cargamentos se habrían caído una vez un agente de aduanas del aeropuerto, Enrique Loya Herrera, advirtiera la baja calidad artística de las piezas. Al dudar que los bustos eran arte, pudo igualmente dudarse de la inocencia estética de las piezas y se procedió a incautarlas. Se rompieron y se encontró la droga, es decir, no solo se trata del precursor del collage en Colombia, sino de uno de los precursores del narcotráfico. En este mismo museo se hizo una exposición sobre la relación entre la cerámica Alzate y la cerámica de Pedro Manrique Figueroa. La exposición se llamó Malicia Indígena, recipientes cerámicos de los Alzate y de Pedro Manrique Figueroa, y combinaba estas piezas de los Alzate con estas piezas de Pedro Manrique Figueroa, donde ahí vemos qué le pasaba a estos bustos y cómo tenían unas cavidades para llenarlos de droga.
Se reconstruyeron estos bustos a través de un artesano local, muy hábil, por cierto, y se exhibieron. Esta se exhibió así rota para mostrar cómo la había podido descubrir la policía, y esta es la de Mussolini, y la de Mussolini estaba rellena de marihuana. La de Franco, la de Hitler, estaban rellenas de cocaína, y la de Alzate Avendaño tenía una mezcla de ambos. Aquí vemos una radiografía para mostrar las cavidades internas, y aquí vemos cómo fue montada en la sala de abajo la exposición para seguir el mandato de este artista, que se negaba a que sus piezas tocaran las paredes de la galería. Entonces se creó una galería falsa, de manera que las paredes de la exposición no tocan las paredes del museo, y con eso se le cumple al artista de que sus obras no toquen las paredes del museo. Y la mitad de la sala estaba con estas piezas de la exposición de Malicia Indígena, la sección de Pedro Manrique Figueroa, y la otra mitad estaba con algunas de las piezas de la cerámica Alzate y con algunos audios y entrevistas. También había unos videos, un video de la parodia, estas parodias que se hacen de Hitler con los subtítulos cambiados para hablar de cómo Hitler se molesta al verse tumbado por la cerámica Alzate, al ver que no es auténtica. Y también voy a pasar un pedacito de esta película que se llama Gato por Liebre. Es una película, un corto que cuenta la historia de los Alzate. Aparecer en el catálogo, como si fueran de unos tales indios chaverrones. ¿Chaverrones? ¿Catálogo cómo así? Bueno, de a uno que a todos les respondo. Papá, están haciendo un libro con dibujos y todo, porque la van a mandar a una exposición a Europa. Imagínate que ayer, cuando le vendí las piezas a los místeres, es que esas piezas pertenecían a unos tales indios. No me gusta nada, pero nada. Primero cae un mentiroso que un cojo. ¿Y si se dan cuenta que nosotros las hacemos? ¿No es cierto que no se dan cuenta, Pascual? Pues ¿será que se avispan y ven que las estamos imitando? Óigalo bien, nosotros no imitamos, inventamos, que es otra cosa. Si ellos supieran que nosotros las hacíamos, ni las mirarían. Por eso, y ahora en adelante nosotros somos los indios chaverrones. Listo. Entonces ahí vemos también otra muestra de arte rural, cómo les toca volverse indios para poder ser reconocidos, pero también la astucia de decir que ellos no las imitan, sino que se las inventan. Es decir, hay creatividad ahí. Veamos otra creatividad de otra artista en otro video. Los gringos tienen el rabo de paja y la nariz empolvada, compañeros, porque además de metérsela toda, ahora quieren metérsenos al rancho, que también podrá ser de paja, pero tan digno como el sudor del pueblo oprimido, compañeros. Y es que el enemigo ve la paja en la carreta nuestra, pero no ve la cosa nuestra que tienen el ojo de águila imperial, compañeros. Y es que tras de toda tracodemocracia hay un narcoimperialismo, compañeros. Fíjense el caso de Dukakis y Gore, compañeros, que tienen la nieve de la corrupción en sus hombros, en el sentido de que se apuntan hacia el poder con los narcodólares que le entregan nuestros narcopaisanos. Contra la droga, que los gringos se la metan toda. Gracias, compañeros. Bueno, pues ahí veíamos a este artista asesinado con este personaje que se llama John Lennon, y hablando de consumo. Y hablando de consumo, pues cómo no recordar esta acción, performance, arte en objetual o como lo quieran llamar, de Tania Bruguera en la Universidad Nacional, en la Facultad de Artes Plásticas, donde el artista organizó un encuentro donde había una cosa parecida a esta que tenemos acá, puso a 3 personas a hablar. Cada persona de estas respondía a una denominación. Uno al parecer era un reinsertado o una persona que se había desmovilizado de las autodefensas, otra al parecer era un reinsertado, desmovilizado de la guerrilla o franquicia de las FARC, y la otra persona al parecer era una víctima, lo que llamamos una víctima. Entonces, mientras estas personas hablaban, entre el público, unas personas repartían líneas de cocaína y algunas personas del público consumían.
Esto de alguna manera generó una reacción inmediata en el portal de Esfera Pública. Se empezaron a publicar textos, ahí pueden ver el video que recoge un poco de estas tomas. Y después, a final de año, nuestra misma persona que está haciendo esta ponencia, Eduardo Serrano, dio una declaración o dos declaraciones a la prensa. Las voy a mostrar. Estamos con el maestro Eduardo Serrano, que es quizás la voz más autorizada para hablar de artes plásticas en Colombia. El maestro Serrano nos va a hablar un poco sobre lo que fue el año 2009 en materia artística. Lo malo, tal vez la censura a la exposición de Tania Bruguera en el Museo Nacional. Es decir, la reacción un poquito provinciana de los medios y del público con relación a esa exposición, porque ella no estaba fomentando el consumo de cocaína, lo que estaba era poniendo el dedo en la llaga de un mal que nos afecta muchísimo a los colombianos. Buenas noches. No, definitivamente el arte no lo justifica todo. El arte ha tenido tradicionalmente tres ingredientes fundamentales: un componente estético, un componente ético y una función social. El componente estético ha pasado a un segundo lugar en el arte contemporáneo, pero no así el componente ético ni la función social. Muchos artistas contemporáneos recurren a acciones violentas, acciones bizarras con tal de llamar la atención del público y de los medios, y a mi fe que lo logran. El hecho del artista en la Universidad Nacional ayer no hubiera salido en los medios si no hubiera sido porque violó un precepto ético. El arte contemporáneo es provocador, provoca reflexiones, provoca reacciones, provoca acciones, pero no todo lo provocador es arte. Entonces es extraño, estas dos declaraciones no tienen menos de 4 meses de diferencia y son radicalmente opuestas. Sin embargo, son de la misma persona, ¿no? Son del mismo crítico. En relación a esto, recuerdo haber escrito algo, lo llamaba El arte del desespero, sí, leeré un pedacito. En los últimos tiempos el campo del arte se ha diversificado. Hay un arte para el aburrimiento, un arte para el adorno, un arte para la tristeza y otro para la felicidad. Pero el arte que más atención recibe por estos días es el del desespero. Es un arte que no solo convoca artistas o una audiencia especializada, sino que exige del concurso de académicos, políticos y periodistas, de amas de casa y de comentaristas energúmenos. El arte del desespero desespera. Eso es lo que busca el artista desesperado. Abro comillas. Si el artista es autoconciencia, entonces ¿por qué no ser creadores de alarmas? ¿Por qué no dejar de representar para presentar? En vez de meter otros mundos en el arte, meter el arte en el mundo. Trabajar con el cuerpo, el impacto, la atención y la sociedad como entes vivos, cierro comillas, dice Tania Bruguera, una cubana artista del desespero que hace poco en un edificio de Bellas Artes de la Universidad Nacional de Bogotá convocó al público del arte del desespero. Les invito a un encuentro performático en forma de debate pacífico, basado en el respeto y la convivencia. El tema que nos reúne es la construcción política del héroe. Recuerdo que también en ese texto escribía algo sobre esta película. Esta es una película de Woody Allen que se llama Annie Hall. Y hay una escena donde Woody Allen, allá en un apartamento, me imagino, en Nueva York, le pasan una polvera llena de cocaína para que se meta un pase y Woody Allen estornuda y toda la cocaína se esperdiga. Y siempre me causó intriga por qué en este performance de Tania Bruguera, muchas de las personas que protestaron, que dijeron que era el colmo, que era una artista extranjera hablando de lo nuestro, que como así que nos enrostraba en la cara al consumo nacional cuando siempre, como lo dice John Lennon, le habíamos echado la culpa al consumo internacional. Pero siempre me pregunto por qué nadie estornudó. Es decir, en vez de solo soplar, sí, nadie estornudó. Seguramente porque como es una obra de arte, no se puede intervenir.
Recuerdo que también mencionaba el famoso el mito del perro de Habacuc en Costa Rica, donde al parecer el artista había amarrado a un perro hasta dejarlo morir de hambre en una galería. Pero también lo extraño era lo mismo, porque nadie soltó al perro, solo porque era una obra de arte objetual. Pero también es que soltar el perro implica soltar a todos los perros del mundo. Entonces mejor dejarlo ahí. Bueno, sigamos. Entonces, ¿qué nos podía querer decir Eduardo Serrano en su ponencia con Cocalombia? ¿Sí? Es decir, el objeto de arte pasa también a una condición de falsedad, de falso objeto de arte. También con el caso de los Alzate y de los Figueroa podemos ver una relación entre el arte urbano y el arte rural. También entre el campo y la ciudad, con la relación entre lo que llaman coca y después cocaína. O también entre los centros, el centro del país, Bogotá, y la provincia, o los centros del mundo, ¿no? El primer mundo, tercer mundo y hasta el cuarto mundo. Y toda esta relación entre arte objetual y no objetual. Entonces, el tercero es actitud, ¿sí? Ahí lo pone Eduardo Serrano, C, actitud. Hay un texto de Thierry Dedub que se llama Cuando la forma deviene en actitud y más allá. Es un texto que escribe Thierry Dedub para analizar cómo se ha dado la educación en arte, diferentes estados de la educación en arte y lo que ellos han producido. Thierry Dedub hace esta clasificación, aquí gracias a alguien que lo ha puesto en internet, pues ha hecho el diagrama y lo he pasado acá, y muestra varios modelos, ¿no? Como el modelo clásico, el modelo moderno, el modelo contemporáneo, y la clasificación de las artes, las capacidades artísticas y la función del artista. Entonces, en el modelo clásico, vemos que la clasificación de las artes es por la técnica, que las capacidades artísticas están basadas en el talento y que la función del artista es la imitación. Un ejemplo puede ser en esta lámina de Jan Baarestrater, donde vemos el estudio del pintor, donde no sabemos si contrataba niños o enanos, pero sabemos con claridad quién es él, ¿no? Quién es el maestro. Y aquí está el maestro dando unas últimas pinceladas. Aquí vemos un aprendiz haciendo tal vez la parte harta del cuadro. Vemos las técnicas, pintura, dibujo, escultura. Y vemos las ideas que pone Thierry Dedub ahí, ¿no? Es decir, las diferentes técnicas, el talento del maestro, la transmisión del talento, tener o no tener talento, tener un solo talento, y la capacidad de imitación, es decir, ya está quedando parecida al cuadro y si se puede, mejor. En el sistema moderno lo que importa es el medio, o el medio empieza a tener autonomía, la pintura por la pintura misma, la escultura por la escultura misma, etc. Importa la creatividad, es decir, uno es creativo en muchísimas cosas, es creativo en la comida, es creativo pintando, es creativo con las chicas, con los chicos. Importa la función del artista está en la invención. Y aquí vemos a Brigitte Bardot asombrada por la invención de Picasso, que sería uno de este modelo artístico. Y bajo el contemporáneo, según Thierry Dedub, entonces la clasificación de las artes entonces está dada por esta palabra, que creo que ya no ha vuelto a sonar tanto, pero por la práctica, las prácticas artísticas. Las capacidades artísticas están dadas por la actitud, es decir, ya no tanto la creatividad, ya no tanto el talento, sino que hay que tener actitud de artista. Y la función del artista ya no es la imitación, la invención, sino la deconstrucción. Y aquí vemos a alguien con actitud de artista, deconstruyendo, ¿sí? Y en las prácticas artísticas. Entonces vemos una imagen de Thomas Hirschhorn haciendo uno de sus monumentos, en este caso el monumento a Gramsci en Nueva York, y deconstruyendo a la lata ahí con su actitud de artista. Por supuesto, estoy caricaturizando el esquema de Thierry Dedub. Este esquema no es tan esquemático, todo esto se mezcla, y los que sean estudiantes, acá hay profesores, me darán la razón de que dentro de cada departamento de arte hay toda esta mezcolanza y todo este caos, con clases que tienen más de una cosa, más de otra, estudiantes que tienen más de una cosa, unos que entran por acá con mucho talento y lo van perdiendo y van ganando, lo que pierden en talento lo ganan en actitud, ¿sí? Lo que tenían de imitación lo cambian por la práctica, ¿sí? Hay otros que se quedan en esto y está muy bien, ¿sí?
Hay otros pues, que se la pasan deconstruyendo, pasan de lo clásico a la deconstrucción o al revés, etc. Pero lo interesante de esto es la actitud, ¿sí? La idea de la actitud. Una caricatura aquí se llama Tom Put. Entonces vemos qué puede producir este sistema en alguien. Entonces, qué decepción. Esta supuesta obra maestra no es más que una variante empalagosa de una noción preconcebida de realidad burguesa. Lo siento, pero yo del arte con mayúsculas espero algo más. Me siento como en un funeral, esto es música de restaurante para una aristocracia muerta. A mí desde luego no me llega nada. Pues sí, esa es una de las grandes cimas de la humanidad, me ha decepcionado. Tengo que volver a casa para trabajar en mi arte, pero ya antes de que la última gota de inspiración se me seque con esta exposición prolongada de este antiarte antihumano. Es decir, este caos a veces va produciendo esto, ¿no? Entran las personas con mucha fe y la van perdiendo, y la fe se va transformando en una ironía que se muerde la cola a sí misma o en un cinismo improductivo. Por supuesto, el texto de Thierry Dudou hace eco a esta exposición, ¿no? Cuando las actitudes devienen en forma, la camaradería de Harald Seaman, hecha en 1969, donde vemos pues, al curador acá muy bien puesto, pero vemos al público un poquito perplejo, tal vez igual de perplejo a como puede estar oyendo algunas personas esta charla. Sin embargo, la actitud va más allá, como lo pone muy bien, no creo que lo del arte no objetual sea solo una referencia a esa exposición o a otras. Y por ejemplo, Alberto Sierra, en la presentación que hace en el catálogo, habla de la actitud de alguien. No obstante, la obra de Débora no son solo los cuadros, es algo diferente que nos va a llevar a un punto de no objetualismo. Tiene mucho sentido lo que ella misma me decía. Yo quiero que el Museo de Arte Moderno tenga toda mi obra, porque toda mi obra es una actitud. Toda mi obra y toda mi vida ha sido un poco una persecución sobre lo que hago, dice Alberto Sierra. Es decir, estamos discutiendo no ese cuadro específico, sino lo que significaba su actitud ante un público. Entonces, ¿cómo una sociedad fue conmovida por una mujer que lo único que pretendía era decirnos cosas tan elementales que se perdían en medio de este pueblecito? ¿Qué puede ser la actitud? No creo que solo sea referenciar a Débora Arango. Por ejemplo, está este video breve que montan en Lugar a Dudas de alguien que está haciendo una residencia en Lugar a Dudas, y aquí vemos a una de las personas que trabajan en Lugar a Dudas haciéndole unas preguntas a este artista sobre su obra. ¿Podrías hablarnos acerca de ti? ¿Podrías hacer una presentación acerca de ti? Okay. Second question. ¿Podrías hablar acerca de tu proyecto? ¿Tienes algún proyecto que estás desarrollando o que traías desde antes de venir a hacer la residencia en Cali? Ok, thank you. Tercera pregunta. ¿Podrías hablar sobre la ciudad en general? Un poco saliéndose de la idea desde el punto de vista artístico, sino más como una persona en general normal que está en la ciudad. Por supuesto, puede parecer simplemente una provocación de esta artista que al parecer se llama Charlie Oppenheim. Algo que ya se ha hecho, una mera provocación, asustar al burgués, burlarse del curador, del periodista cultural, etc.
pero se respaldaba con la hoja de vida. Entonces, por ejemplo, en las hojas de vida de las residencias, todas obviamente decían dónde habían estudiado, todas mencionaban páginas personales para ver el trabajo, páginas de Facebook, etcétera, cuentas de Instagram. Pero en esta página donde esta persona ponía su hoja de vida, por ejemplo, decía: la artista nació en un lugar en 1992. Es una mezcla de dos religiones que se cancelan entre ellas sin producir nada. Es una mezcla de dos géneros que no se cancelan el uno en otro y produce una mujer. La artista creció en este lugar, ni muy grande ni muy pequeño, en donde la pintura de retratos es muy valorada. Fue a estudiar diseño a la universidad. Obtuvo buenas calificaciones satisfaciendo su deseo de validación, pero cada mañana perdía más cabello y le dolía la mandíbula. Cuando tenía un considerable parche de calvicie y había perdido algunos pedacitos de sus dientes, decidió retirarse. Entonces viajó para descubrir cómo la gente experimenta la felicidad en otros lugares y para tener amoríos con hombres italianos que resultaron demasiado viejos y crueles para ellas. Los invito a que lean el resto. El problema es que si la quieren contactar no van a tener cómo contactarla, porque no hay una sola página de internet. Les tocará llamar allá al lugar a dudas. Es decir, este artista o está haciendo una estrategia de ocultamiento para llamar aún más la atención, o realmente está teniendo una actitud consecuente entre esto y esto. Lo digo porque hacía rato no veía una hoja de vida sin páginas unipersonales, sin .coms, sin tanta autopromoción, sin decir dónde uno ha estudiado, en qué lugares ha expuesto, y haciendo este tipo de ejercicios. Y para mí eso en parte es la actitud. Bueno, y el último punto de Eduardo Serrano: medios electrónicos. Recordemos la época, estamos en la época pre-internet. Entonces Eduardo Serrano hay algo que llama medios electrónicos. Yo supongo que es este tipo de cosas, sí, los celulares. Pero también los medios electrónicos generan prejuicios, ¿no? Al parecer van muy rápido, cambian muy rápido. Entonces, por ejemplo, esta imagen fue bastante popular en internet, ¿no? Como para mostrar toda una generación que se está perdiendo algo. Siempre hay una generación que se siente desplazada por la generación que viene, no quiere ser devorada por la generación anterior, quiere canibalizarla si se trata de sus propios hijos. Pero en esta imagen entonces era como una manera de decir: se la pasan metidos ahí. Ese es como el prejuicio un poco de los medios electrónicos o de este tipo de cosas. Sin embargo, cuando uno miraba en el mismo museo, respondieron a esa imagen, en el mismo museo donde había sido tomada la foto, y lo que decían es que estas personas que salían mirando el celular pues estaban usando, no todos ellos, pero muchos de ellos estaban usando la aplicación especial del museo para estar haciendo cosas y recorridos por la exposición. Es decir, de alguna manera el museo interactúa así, interactúa sentándose ahí, pero interactúa también usando este tipo de dispositivos en vez de verlos como unos enemigos. También hablábamos de esto en relación a la crítica, ¿sí? Hoy hablaba alguien como de que Marta Traba en este momento puede verse más como un crítico de este estilo, ¿no? Sí. Estilo Domier, estilo Salón, y puede haber coincidencias, ¿no? Aquí vemos a Marta Traba también con su libretica, ¿sí? Sí, sí. O mirando casi con lupa, ¿sí? Marta Traba ve con la lupa en la Bienal, y en parte eso hace que al parecer no venga este otro coloquio, que entre los de la Bienal y el coloquio no se hablen. Es decir, son novelas que esperemos que algún día alguien las cuente. Para lo que voy es como la diferencia a veces, como a veces entre la teoría y la práctica hay cosas que no se entienden. Entre lo objetual y la idea de lo no objetual seguramente había un campo ahí que era importante allanar, explorar, señalar. Y a veces estas diferencias entre la teoría y la práctica son graves. Por ejemplo, en la penúltima semana del año pasado, en la Universidad de los Andes, se anunciaba una sustentación de una tesis doctoral del Departamento de Literatura, del doctorado de Literatura. Esa tesis doctoral se llamaba El espacio en Fernando Vallejo, una aproximación literaria al universo diegético, rural y urbano de su narrativa autoficcional. Yo sé, suena rarísimo ese lenguaje. Digámosle a Wikipedia que es autoficcional.
Entonces, Wikipedia dice autoficción. Autoficción es un neologismo, ahí ya me perdí otra vez, pero bueno, creado en 1977 por Serge Durovsky, crítico literario y novelista francés, para designar su novela Hijos. El término está compuesto del prefijo auto, del griego sí mismo, y de ficción. La autoficción es un género literario que se define por un pacto osimorónico o contradictorio asociando dos tipos de narraciones opuestas. Un relato fundado, como la autobiografía, sobre el principio de las tres identidades. El autor también es el narrador y el personaje principal, que sin embargo es ficción en sus modalidades narrativas y en sus paratextos, títulos, textos de solapa, contratapa, etc. Se le llama también novela personal, ya que se trata de un cruce entre un relato real de la vida del autor y el relato de una experiencia ficticia vivida por éste. Los nombres de los personajes, a excepción del nombre del autor o de los lugares, pueden ser modificados. La factualidad es puesta en segundo plano en beneficio de la economía del recuerdo o de la elección narrativa del autor. Libre de las censuras interiores, la autoficción deja un lugar preponderante a la expresión del inconsciente en el relato de sí. Es decir, con esta sustentación de tesis doctoral, el Departamento de Humanidades y Literatura y su doctorado de literatura mostraban que sabían lo que era lo autoficcional, con el caso de Fernando Vallejo. Y aquí vemos a algunos miembros de ese Departamento de Literatura muy atentos a la conferencia de lo autoficcional, prestándole atención porque muestran que saben lo que es lo autoficcional. Sin embargo, mientras se presentaba esa tesis, pues sucedía esto, estaban despidiendo a un profesor de esa universidad, más específico a Carolina Sanín. ¿Por qué la despedían? Ella lo dijo hace poco cuando el segundo juez negó la tutela que había sido asignada por un primer juez, y ella lo dijo así: me juzgaron por un post punk que puse en Facebook. Gané y un juez me garantizó mi libertad de expresión y luego perdí contra el poder. Y como en todo procuro ver lo poético, agradezco tener por fin la tan esperada oportunidad de compartir este himno del punk y que se aplique a mí. Joe Stromer es mi amigo y también lo habrían despedido de los Andes por mostrar en este video un robo. Esos eran tiempos de libertad, no estos de gran represión. No necesito más. La canción es de Clash, I Fought the Law. Pero este es el post que, en parte, más la suma de los 9 profesores del Departamento de Literatura que firmaron que no querían seguir trabajando con esta persona porque afectaba la convivencia, sin dar ninguna prueba concreta. Pero la prueba concreta, al parecer, de cómo esta persona había afectado la convivencia era con una muestra de autoficción. Este es el post que no le gustó al juez y que no le gustó a algunas de las directivas administrativas de la universidad. Ayer en la universidad, antes de clase, vi a unas estudiantes al sol que jugaban a las cartas en una mesita. Creo que en mis 11 años de docencia no había visto una imagen más deprimente de la vida universitaria. Hasta habría preferido verlas encendiéndose a patadas, amamantando un cachorro de plástico, haciendo concursos de eructos, criando animales venenosos para luego metérmelos en la sopa, robando billeteras, tejiéndose chorres de lana, rompiendo excusados, aturugándose comida para luego vomitar o drogándose. Pero ser joven y usar el tiempo libre en jugar el naipe, la decrepitud. Esto es lo que al parecer afectaba la convivencia en la universidad. Yo también trabajo allá y les aseguro que no vi a nadie amamantando un cachorro de plástico, no vi un concurso de eructos, no vi que alguien criara animales venenosos para metérselos en la sopa a esta profesora. Sí vi que le estaban metiendo otras cosas en un foro de Facebook y que alguien le quería meter una puñetera. No vi a nadie robando billeteras, no vi a nadie tejiéndose chores de lana, rompiendo excusados. Entonces eso es lo extraño, ¿sí? Este lugar donde este departamento, al parecer, dan a conocer lo que es lo autoficcional en un doctorado, pero no lo entienden cuando sucede acá. Es decir, al parecer la noción de literatura es una noción objetual, ocurre acá. Aquí les dejo un poquito esta imagen tan bonita del libro, miren. Pero esto no es literatura. A pesar de que esta artista haga esto, por ejemplo,
les guste o no les guste este libro, no importa, les guste o no les guste cómo escriba, no importa. Pero, por ejemplo, el miércoles 8 de febrero ya lanzó un libro que fue escrito acá y después fue compilado acá en un libro. Y ese libro recogía unas crónicas de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, donde Carolina Sanín, sin moverse de su casa y de su computador, estuvo en los Juegos Olímpicos de Janeiro. Sin embargo, vemos esa diferencia entre un arte que al parecer todavía no es reconocido o no se entiende, y se debería entender sobre todo porque al parecer este sitio, al parecer lo entiende, pero lo entiende solo en teoría, o lo entendió antes, pero en ese momento no lo entiende, o le tiene miedo a esos medios, o no los entiende. Entonces, ese puede ser ese terreno. Si quieren leer más sobre ese caso, escriben 2 entradas insufriblemente largas que se llama La Universidad de los Andes contra la Universidad de los Andes. Entonces, ya casi para cerrar, Eduardo Serrano, ¿qué nos está diciendo tal vez con lo de los medios electrónicos? Como ven, es una ponencia supremamente actual la que hizo Serrano en su ponencia sobre lo no objetual en Colombia. Nos está hablando de la realidad de lo virtual. A veces la definición que más me gusta de poder es la que da un documentalista que se llama Robert Kramer, y dice: el poder es la capacidad de definir lo que es real. Es decir, si lo virtual está definiendo lo que es real, tiene poder. Y si tiene poder, no importa si es real o es virtual. Entonces, en el caso de Carolina Sanín, vemos como también en lo virtual, o en lo que llamaría Eduardo Serrano estos medios electrónicos, se puede dar casos como de autoficción, es decir, una persona misma se edita, una persona misma juega todos esos roles, y de autopublicación. Un gran contraste con la idea de monocultura, pues, que vivimos en gran parte de los siglos anteriores y del siglo XX. El 20 de enero de este año, no sé si se dieron cuenta, pero sucedió algo muy importante. Es decir, gracias al nuevo presidente de Estados Unidos nos dieron la bienvenida al siglo XXI. Nos demoramos casi 17 años para entrar al siglo XXI, y creo que todos estos puntos que pone Eduardo Serrano ahí nos ayudan a darnos cuenta de esa transición y a poder pasar del arte objetual al arte no objetual. Entonces, espero no haber ordenado mucho la casa, espero haberla dejado así como estaba. Espero que esta conferencia produzca reacciones. Pero como dice Pedro Manrique Figueroa, mi narración triunfará. Eso es.